¿Cómo será la historia, tío, para que hasta Fonsi Loaiza haya salido para meterse con Javier Ruiz? Tú, cuando Fonsi Loaiza te dice que estás del lado de los mafiosos siendo Javier Ruiz y estando defendiendo a Zapatero, a lo mejor tienes que darte una vuelta, ¿eh? Vamos a hablar de Javier Ruiz, el rey Pelele, y la hipocresía de aquellos que denuncian filtraciones cuando esas filtraciones les afectan a ellos. Ya sabéis que Javier Ruiz, el rey Pelele, apareció en los papeles de Zapatero, fue absolutamente pillado habiéndose llevado al expresidente en el momento en el que estaban saliendo los escándalos de Plus Ultra a cenar a su casa, para alinear argumentario, ¿no? O para estas cosas tan democráticas y tan de periodismo objetivo que hace Javier Ruiz. El rey Pelele. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que al filtrarse la agenda de Zapatero, nos hemos enterado de que Javier Ruiz, el rey Pelele, era, junto con Sara Santaolalla, de los periodistas que invitaban a su casa a cenar al expresidente Zapatero, al mismo tiempo que luego en los programas al día siguiente se dedicaban a protegerle como si no hubiese mañana, incluso llegando a las formas tan absolutamente mopongolas de defender claramente a alguien que está incurriendo en comportamientos delictivos, ¿no? Entonces, hay un señalamiento que se le ha hecho a Javier Ruiz, el rey Pelele, y que ha venido incluso por parte de Antonio Maestre, que me gustaría destacar, ¿vale? Esto es lo que publicaron en El Plural. Javier Ruiz denuncia la gravedad inaudita de la filtración sobre Zapatero. ¿Qué estamos viendo? Y estaba Javier Ruiz, el rey Pelele, ¿no? Con una expresión seria y severa, donde el escándalo evidentemente no le parecía que Zapatero fuese un corrupto, que dirigiese una organización criminal, sino que el escándalo le parecía a él que se hubiese filtrado la agenda de Zapatero, que se hubiesen filtrado elementos que había dentro de estas historias, ¿sabes? Es extraordinario lo que ha hecho la UDEF hasta el punto de plantear si esto es peligroso. Del Banco Santander Media, con la presidenta de Mediaset, con periodistas de esta casa, con periodistas de Onda Cero, con periodistas del Español, con periodistas de Infolibre, con periodistas del Plural. ¿Qué hace la policía filtrando reuniones con la prensa? ¿Qué hace la policía vigilando? ¿Sabes? Lo escandaloso le parece que se haya filtrado y que ahora todos sepamos que Javier Ruiz, el rey Pelele, ¿vale?, tenía una relación con el expresidente Zapatero hasta el punto de que le llevaba a comer a su casa. No es una casa cualquiera, es la casa del rey Pelele. Estado judicial es este. Lo que está pasando no es solo una... Y nos intenta hacer creer que es probablemente lo más grave que ha pasado en la historia de la democracia. Filtración. Es una inquisición. Son 4 años de WhatsApps, de agendas, de cuestiones ajenas a la causa que son realmente una advertencia a empresarios y a periodistas. La advertencia es: os tenemos vigilados. La noticia, Javier Ruiz, el rey Pelele, la convirtió en las propias filtraciones, no en el contenido de la agenda o lo escandaloso que había alrededor de los casos de corrupción que rodean al expresidente, no, sino en la propia filtración. Sin embargo, yo he recopilado algunos vídeos donde Javier Ruiz habla de otras filtraciones, habla de otros procesos, y sin embargo no le importa tanto el hecho de que estas cosas se hubiesen filtrado a la prensa. Todo esto parte de una mentira, la mentira que fabrica el aparato de Isabel Díaz Ayuso, pero todo esto se ha cobrado una víctima, no quien mintió, sino al fiscal general del Estado. En este caso, el fiscal general del Estado, como responsable de esas filtraciones, que fue pillado y fue juzgado y condenado por el Tribunal Supremo, a Javier Ruiz le pareció un escándalo que esto hubiese sido así. A mí me parece un poco extraño. Si Javier Ruiz está tan preocupado por las filtraciones y por el daño que le hace eso a la democracia, absolutamente inaudito y demás, no entiendo por qué aquí Javier Ruiz se lamentaba, como si de hecho lo antidemocrático fuese el no haberlo filtrado, y lamentaba de esta manera lo que había pasado con el fiscal general del Estado. Pero es que Javier Ruiz, ya te digo, no ha tenido nunca ningún tipo de putísimo problema a la hora de filtrar audios clave o lo que le saliese de los cojones. Javier Ruiz destapa un material delicadísimo en Televisión Española que deja a Ayuso sin escapatoria. No lo verán en otras teles. Última hora, caso novio de Ayuso. Caso novio de Ayuso. Las grabaciones.
Chicos, tenemos el caso novio de Ayuso, las grabaciones. Vamos a ver qué grabaciones eran esas. Que les vamos a mostrar. Y lo que destapa Hacienda es todo un esquema de fraude, detallado con facturas falsas, sociedades interpuestas y con un afán evidente de defraudar. Esto es lo que revela Hacienda. Estos son los audios de la agencia tributaria. Primero, que la inspección fiscal localiza un entramado. Los audios de la agenda tributaria. Entonces aquí no había problemas, ¿no? Conoce que va a anular contable y fiscalmente esa factura. Cuando se trataba de filtrar estas cuestiones, aquí Javier Ruiz, el rey Pelele, a la hora de dar estas grandes exclusivas, no era algo que le preocupase las filtraciones. Sin embargo, en el caso de Zapatero, la noticia es la propia filtración. Y mirad, mirad qué solemne está. Es algo que pone en jaque derechos fundamentales en la democracia. Cuando los derechos fundamentales eran los del novio de Ayuso, Javier Ruiz estaba encantado. De hecho, Javier Ruiz estaba escandalizado de que acabasen condenando al fiscal general del Estado por filtrar esos secretos fundamentales, en este caso de un ciudadano como el novio de Ayuso. Pero claro, hay que distinguir entre cuando se filtran los secretos de ciudadanos que están a favor de lo bueno a cuando se filtran secretos de los ciudadanos que están a favor de lo malo. Y que, por cierto, tiene dos notas a pie de página. La primera, y sobre todo, esto es una denuncia a una justicia desbocada. Lo que les estamos contando hoy no es la defensa de ZP. Es una justicia desbocada, amigos míos. Fijaos cómo será la historia, tío, para que hasta el putísimo Antonio Maestre haya escrito esto, Antonio Maestre le voy a dar un basado preventivo. Basado o rojo pastillado. Dice: la hipocresía periodística en el caso de las filtraciones es algo difícil de calificar. Yo entiendo que los implicados se quejen de que haya filtraciones ilegales. Deben denunciarlo. Lo entiendo de los ciudadanos, porque es ilegal. Pero de verdad, es un espectáculo ver a medios de comunicación que se han nutrido durante años de esas filtraciones, que han publicado esas informaciones que no se pueden filtrar, escandalizados cuando eso ocurre en el bando que les paga. Y eso está ocurriendo en medios y periodistas de amplio espectro ideológico. Si tanto os escandaliza, sed coherentes y no publiquéis información filtrada de manera ilegal, que es toda aquella que viene de sumarios en curso. Pero ¿cómo lo vais a seguir haciendo? Callaos un mes. Lo que podéis hacer, si tanto os escandaliza, es que la próxima vez que alguien os filtre algo, no lo publiquéis porque se os ha filtrado de manera ilegal. Pero como lo vais a seguir haciendo cuando el sumario afecta a alguien que favorezca vuestra línea editorial, ahorremos el bochorno a quien nos lee. And this is the fucking truth. Y este es Javier Ruiz, el rey Pelele. En este caso, hablando de filtraciones y de grabaciones y de todo esto, y en este caso denunciándolas como si fuese una daga en el corazón de la democracia. Si se consigue tumbar a un expresidente o a un presidente del gobierno desde un banquillo, desde un tribunal así, si se consigue tumbar a ZP así, ¿qué piensa que le va a pasar al siguiente gobierno, al del PP? Si se desvía, un tribunal, un juez puede decidir esto, filtrar todo lo que quiera para desestabilizar todo. El juez, y aquí de hecho está lanzando acusaciones un poco al aire, ¿no? Decir que ha sido el juez quien ha filtrado todo esto es un poco la fumada que emocionó a Spielberg, ¿no? ¿Cómo será la historia, tío, para que hasta Fonsi Loaiza haya salido para meterse con Javier Ruiz? Tú, cuando Fonsi Loaiza te dice que estás del lado de los mafiosos siendo Javier Ruiz y estando defendiendo a Zapatero, a lo mejor tienes que darte una vuelta, Que ayer nos enteramos de que el expresidente Zapatero se reunía con los capos del Banco Santander, Iberdrola, Florentino Pérez, jefes de medios de comunicación, periodistas, analistas y presentadores que tenían que fiscalizarlo. Todas las agendas de los expresidentes deberían estar por ley sometidas al escrutinio público, y más cuando su actividad es el tráfico de influencia llamado eufemísticamente lobby. Y mientras encima les estamos pagando un sueldazo público vitalicio, oficinas, secretaria, escoltas y vehículos oficiales. En lugar de pedir que se oculte la agenda de ZP, deberíamos pedir también las agendas del criminal de guerra José María Aznar, del señor X de los GAL Felipe González y de M. Rajoy. Y pone el clip este de Javier Ruiz llorando. El rey Pelele. Como el consejero delegado de Iberdrola, peticiones a Florentino Pérez. ¿Qué hace un juez vigilando esas reuniones? ¿Qué hace una audiencia filtrando esto? Hay reuniones con periodistas, desde el consejero de A3 Media y sus comidas en Horcher, hasta la presidenta de Mediaset y sus citas con Zapatero. Y Santolaya también. Santolaya estaba justificando lo de ir a cenar con Zapatero, que eso es
que eso lo hacen los periodistas profesionales de verdad. No, ayer filtraban algunos pseudomedios digitales. Pseudomedios filtraban. Parte de la agenda de José Luis Rodríguez Zapatero y encuentros con distintos periodistas. Yo quiero contar que aquí hay dos cosas. La primera, la normal, la vía normal. Los periodistas, los analistas, las personas que trabajamos en medios de comunicación, todos comemos diariamente, semanalmente con políticos de todo el arco. Yo invito al juez Calama que pueda filtrar incluso cuando ha venido a mi casa, señorías del Partido Popular. La realidad es que yo sinceramente no creo que haya ido a casa de Santa Olalla, señorías del Partido Popular. en esta propia agenda, esto no lo han contado algunos digitales, aparece gente de medios de comunicación tan relevante como Mauricio Casals de A3 Media, aparece Cristina Garmendia, presidenta de Mediaset, aparecen periodistas de Onda Cero, del Plural, de Infolibre, aparecen todos, pero por lo que sea solo le ha apetecido contar a OK Diario y alguno más que si Javier Ruiz y que si Sara Santaolalla. La realidad, hay algunos incluso presentando y dispuestos a mentir con que si preparas defensas no saben de qué va el trabajo del periodismo y se atreven. Lo que sí es anormal es lo que ha hecho el juez Calama. El juez Calama es, según fuentes policiales, es la persona que distribuye la información. Es la persona que cuando la policía le dice estas son las 14 conversaciones relevantes, él distribuye presuntamente, y no tan presunto porque lo dice las propias fuentes policiales, repito. Ha sido el juez, chicos. El juez ha difundido por todos los medios de comunicación todas las conversaciones de Zapatero. No lo digo yo, lo dice la policía. Lo ha dicho la policía. Es el que dice que lo va a distribuir todo. Y lo anormal de todo esto es que estén intentando hacer una cacería. Los periodistas comemos habitualmente con políticos. Es cómico cuando alguien se termina creyendo su propio personaje. Sara, tú no eres periodista y esta es la realidad. Antonio Maestre, de todas formas, que últimamente está muy pasado o rojo pastillado. Pone un poco blanco sobre negro realmente lo que se había filtrado y lo que sabemos nuevo sobre José Luis Rodríguez Zapatero. Dice, nuevas claves sobre el informe de Zapatero de la UDEF, sin cotilleos de agenda. Los hechos. 1. José Luis Rodríguez Zapatero fue contratado por unos empresarios peruanos para que le quitaran una sanción de $100 millones en Bolivia. 2. Los empresarios son los dueños de Soboce, Grupo Gloria. Para ponerlo en contexto, han financiado la extrema derecha peruana de Keiko Fujimori con más de $200.000. 3. Parece ser que no hay problema en unirse a la extrema derecha latinoamericana si hay negocio. 4. Zapatero hizo un viaje a Bolivia para reunirse con el presidente Arce, con el procurador general y con varios empresarios para que le quiten la sanción a los empresarios. La reunión con el presidente Arce se hizo en septiembre de 2024. 5. A ese viaje acude también, gestionado por la Secretaría de Zapatero, Zurab Polikasipsli, secretario general de la Organización Mundial del Turismo de la ONU. En los mensajes cruzados aportados por la UDEF se le define como empresario de empresarios. Es algo rarísimo que la Secretaría de Zapatero organice viajes y agenda de este cargo de la ONU. Aquí tenéis vídeo de ese viaje. 5 bis. En La Marea ya pusimos el ojo en este Zurab Polikasipsli en el año 2021 por acusaciones sobre la gestión de la OMT. 6. En ese viaje se agenda una reunión con el empresario Carlos Gil Ramírez, que es un empresario muy cercano al MAS y que en España se dedica a comprar bloques de pisos de lujo, como el que compró en la calle General Hora y que tiene en España una empresa llamada Li3 Energy Holding, junto con el empresario Marcelo Claur, dedicado a la gestión y transacción de litio. Bolivia tiene grandes yacimientos de litio sin explotar. 7. La sanción a la empresa Soboce de $100 millones se suspende. 8. Zapatero cobra 200.000 euros por esa gestión a través de una empresa llamada Focus Social Research, que no tiene actividad y que canaliza, según una información del Diario Público, simulando una consultoría en forma de videollamada para abrir una agencia de comunicación en España. Si alguien de izquierdas puede justificar esto, no es muy de izquierdas. Voy a decir que eso es trucazo. Mira. Eso es trucazo, ¿eh? Entonces, me hace gracia, tío, la disposición que tiene, en este caso, Antonio Maestre, a la hora de destapar, sin demasiados aspavientos, de forma bastante minuciosa, todos los nuevos avances que aparecen en la investigación de José Luis Rodríguez Zapatero, al tiempo que a lo que se dedican otros, tío, es hacer como estos ejercicios de solemnidad periodística y decirnos que la verdadera amenaza a la democracia está en que se sepa la agenda de Zapatero y que Zapatero comía con él y que se iba a su casa a cenar, siendo una persona que ya estaba bajo el foco de la UDEF en el caso de Plus Ultra. El rey Pelele, y se le llama Pelele precisamente a este personaje porque no tiene carácter.